Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 16 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos aplicados a la gestión. En la clase de hoy vamos a ver Introducción a la programación lineal. Si antes de arrancar les cuento qué objetivos nos proponemos para esta clase. Primero, vamos a entender qué es un problema de programación lineal. Segundo, vamos a identificar sus componentes, la función objetivo, las restricciones y las variables de decisión. Tercero, vamos a aprender a formular problemas de gestión como problemas de programación lineal. En lo cuarto, vamos a resolver problemas de dos variables de manera gráfica. Y quinto, vamos a entender el teorema fundamental de la programación lineal que dice que la solución óptima siempre aparece en uno de los vértices de la región factible. Son 5 objetivos bien concretos. Al final de la clase deberían poder tomar un problema de negocio, escribirlo en forma matemática y al menos resolverlo gráficamente cuando tiene dos variables. Vamos a arrancar con una motivación que es bastante intuitiva. Imagínense una panadería que produce dos tipos de pan, pan blanco y pan integral. Cada tipo requiere distintas cantidades de harina, tiempo de horno y mano de obra, y esos recursos son limitados. El pan blanco deja 20 pesos de ganancia por unidad y el integral 30 pesos. La pregunta es, ¿cuántas unidades de cada tipo debe producir la panadería para maximizar su ganancia? Este es un problema de gestión muy concreto. No hay una respuesta obvia, porque producir más integral da más ganancia por unidad, pero consume más harina. Y en algún punto nos quedamos sin recursos. Si os sé que este tipo de tensión entre opciones rentables y recursos escasos es exactamente lo que estudia la programación lineal. Importamos las librerías que vamos a usar durante toda la clase. Importamos NumPy para los cálculos numéricos, Matplotlib para los gráficos, Pandas para mostrar tablas y de esta opción importamos Combinations, que vamos a usar más adelante para encontrar los vértices de la región factible. Con esto ya tenemos todo el entorno listo. Y ahora vamos a la definición formal. La programación lineal, que abreviamos como PL, es una técnica de optimización que busca maximizar o minimizar una función lineal sujeta a restricciones también lineales. La forma estándar es la siguiente. Queremos maximizar o minimizar z, que es igual a c1 por x1, más c2 por x2, más así hasta cn por xn. Esa es la función objetivo, sujeta a un sistema de desigualdades. Ahí j por x j menor o igual a bi para cada restricción y. Y siempre con la condición de no negatividad. Todas las variables son mayores o iguales a 0. La tabla que aparece en el notebook resume los componentes. Z es la función objetivo. En el ejemplo de la panadería, sería la ganancia total. Las x sub i son las variables de decisión. En la panadería son las unidades de cada tipo de pan. Los c sub i son los coeficientes de la función objetivo. En nuestro caso, la ganancia por unidad de pan. Las restricciones del tipo a por x menor o igual a b representan los límites de recursos. Y la condición de no negatividad dice que no podemos producir cantidades negativas, lo cual tiene sentido físico. Ahora formulamos el problema de la panadería en términos matemáticos. Definimos x1 como las unidades de pan blanco y x2 como las unidades de pan integral. La función objetivo es maximizar z igual a 20x1 más 30 x2. Y las reacciones vienen de los recursos disponibles. Primero, la harina. Cada pan blanco consume 1 kilogramo y cada integral consume 2, y tenemos 100 kilogramos disponibles. Eso nos da la desigualdad x, 1 más 2x, 2 menor o igual a 100. Segundo, el horno. El pan blanco consume 3 minutos y el integral 2 con 180 minutos disponibles. Eso da 3x, 1 más 2x, 2 menor o igual a 180. Tercero, la mano de obra, 1 minuto por cada tipo con 70 minutos disponibles. Eso da x, 1 más x, 2 menor o igual a 70. Y por último, la no negatividad, x1 y x2 mayores o iguales a 0. Fíjense que cada restricción se corresponde directamente con un recurso real de la empresa. Ese es el proceso de formulación. Identificar qué se limita y traducirlo a una desigualdad. En esta celda cargamos los datos del problema en Python. El vector c es el array de NumPy, con los coeficientes de la función objetivo, 20 y 30. La matriz es la matriz de coeficientes de las restricciones, de 3 filas por 2 columnas. El vector b contiene los lados derechos, 100, 180 y 70. Luego mostramos todo en un data frame de pandas para que quede más legible. La tabla que aparece confirma exactamente lo que definimos antes.
Cada fila es una restricción con sus coeficientes y el recurso disponible. Este es un paso de consistencia importante. Antes de resolver cualquier cosa, conviene verificar que los datos estén cargados correctamente. Pasamos al método gráfico. Este método funciona únicamente cuando el problema tiene dos variables de decisión, porque necesitamos dibujar en el plano volto al llanto. La idea es la siguiente. Primero, identificamos la región factible, que es el conjunto de todos los puntos que satisfacen todas las restricciones simultáneamente. Segundo, dibujamos las líneas de nivel de la función objetivo, que son las curvas donde z es constante. Tercero, encontramos el punto óptimo donde z alcanza su máximo. El método gráfico no escala muchas variables, pero es invaluable para desarrollar la intuición sobre qué es la programación lineal. Una vez que lo entienden gráficamente, la lógica algebraica del método simplex, que vamos a ver en clases posteriores, resulta mucho más natural. Esta celda calcula las restricciones despejadas en términos de x2. Generamos un vector x1 con un pi.linspace de 0, 100, 400. Luego despejamos x2 en cada restricción. Para la harina, x2 es igual a 100 menos x1, todo dividido 2. Para el horno, x2 es 180 menos 3x1, todo dividido 2. Para la mano de obra, x2 es 70 menos x1. Despejar x2 nos permite graficar cada restricción como una línea en el plano x1, x2. El área por debajo de esas líneas, intersectada con el primer cuadrante, forma la región factible. Al final definimos los vértices de la región factible, el origen, el punto 60,0, el punto 40,30 y el punto 0,50. Estos vértices se obtienen resolviendo los sistemas de ecuaciones entre pares de restricciones activas. Esta celda genera el gráfico del método gráfico. Graficamos las tres restricciones como líneas, la de harina en azul, la de horno en rojo y la de mano de obra en verde. La región factible aparece sombreada en amarillo usando matplotlib.fillBetween. Fíjense que también marcamos los cuatro vértices con puntos negros y para cada uno anotamos las coordenadas y el valor de z usando matplotlib.anotate. Así podemos ver de un vistazo cuál vértice maximiza la función objetivo. Además dibujamos varias líneas de nivel de z, esas líneas punteadas negras que corresponden a z igual a 600, 900, 1200, 1500, 1700. A medida que z aumenta, las líneas se desplazan hacia arriba y a la derecha, alejándose del origen. El punto óptimo es el último punto de la región factible que toca una línea de nivel de z. Ahora bien, enunciamos el teorema fundamental de la programación lineal. El teorema dice lo siguiente. Si un problema de PL tiene solución óptima, esa solución se encuentra en al menos uno de los vértices de la región factible. Esta es una propiedad enormemente importante. La región factible tiene infinitos puntos, pero los vértices son finitos. Entonces, en lugar de buscar el óptimo en todo el conjunto, alcanza con evaluar la función objetivo en cada vértice y elegir el mejor. Eso es exactamente lo que hace la próxima celda. Evaluamos z en cada vértice. Lo que hacemos acá es calcular el producto punto entre el vector de coeficiente c y el vector de cada vértice quinto, que en NumPy se escribe con el operador arroba. Es la forma compacta de calcular 20x1 más 30x2 para cada punto. El diagrama resultante muestra los cuatro vértices con sus coordenadas y el valor de z en cada uno. El vértice 40,30 da z, igual a 1600, que es el mayor. Ese es el óptimo. Esta celda calcula la holgura en el punto óptimo. Primero encuentra el índice del vértice con mayor z, usando AR Mundo. Luego calcula el uso de cada recurso multiplicando la matriz a por el vector óptimo. La holgura es la diferencia entre el recurso disponible y el recurso usado. La tabla resultante es muy informativa. Para la harina, el uso es exactamente 100 y la holgura es 0. La restricción de harina está activa, se usa todo el recurso. Para el horno, el uso es 180 y la holgura también es 0. El horno también está activo. Para la mano de obra, en cambio, hay holgura positiva, sobra capacidad, sobra capacidad. La interpretación del resultado es la siguiente. La panadería debe producir 40 panes blancos y 30 integrales para maximizar la ganancia, que asciende a 1.600 pesos. La harina y el horno se consumen completamente. Son restricciones activas.
La mano de obra sobra es una restricción no activa. Desde el punto de vista de gestión, esto es relevante. Si la empresa quisiera aumentar la producción, el cuello de botella en la harina y en el horno, no en la mano de obra. Ahí es donde conviene invertir si se quiere escalar. Vamos a los casos especiales de la programación lineal. Hay 4 casos posibles. El primero es la solución única, que es el caso más común y el que acabamos de ver con la panadería. El segundo es el de soluciones múltiples, donde toda una lista es óptima porque la función objetivo es paralela a una de las restricciones. El tercero es el problema no acotado, donde z puede crecer indefinidamente, porque falta alguna restricción superior. El cuarto es el problema infactible, donde las restricciones se contradicen, y no existe ningún punto que las satisfaga todas. Esta celda gráfica los dos casos problemáticos. El panel de la izquierda muestra un problema infactible. Hay dos restricciones que se contradicen. Una dice que x1 más x2 debe ser menor o igual a 5. Y la otra dice que x1 más x2 debe ser mayor o igual a 10. No puede existir un punto que satisfaga ambas simultáneamente. No hay región factible. No hay una región factible. El panel de la derecha muestra un problema no acotado. Solo hay restricciones inferiores, x1 mayor o igual a 2 y x2 mayor o igual a 1, representados con matplotlib.axioline y matplotlib.axioline respectivamente. No hay nada que limite el crecimiento hacia arriba y hacia la derecha, así que z puede crecer sin límite. En problemas reales, esto generalmente indica que olvidamos incorporar alguna restricción de capacidad o de mercado. Ahora llegamos a uno de los temas más importantes de la clase. ¿Cómo formular un problema de gestión como un problema de programación lineal? La habilidad de traducir el lenguaje natural al lenguaje matemático es la que más tiempo lleva a desarrollar. Vamos a ver el proceso paso a paso. El ejemplo es un problema de mezcla de productos financieros. Un inversor tiene 100.000 pesos para distribuir entre bonos y acciones. Los bonos tienen rendimiento del 5% y riesgo bajo. Las acciones tienen rendimiento del 12% y riesgo alto. Las restricciones son 3. Al menos el 30% debe ir a bonos por regulación. No más del 60% puede ir a acciones por política de riesgo. Y todo el capital debe invertirse. Inicia que este problema es muy diferente en contexto a la panadería, pero matemáticamente tiene exactamente la misma estructura. Hay dos variables de decisión, una función objetivo maximizar y un conjunto de restricciones lineales. Eso es programación lineal. En esta celda resolvemos el problema financiero evaluando los vértices factibles. Definimos x1 como bonos y x2 como acciones. La restricción de que todo el capital se invierte es la igualdad x1 más x2 igual a 100.000. Eso reduce el problema a una sola variable porque x2 es 100.000 menos x1. Las selladas de los cimatos. En nuestra no presentación de Nirin y 70.000 por el 70.000. El vértice de máximas acciones pone 40.000 en bonos y 60.000 en acciones. El vértice de máximos bonos pone 70.000 en bonos y 30.000 en acciones. Evaluamos z en ambos y el data frame muestra el resultado lineal. El óptimo es el vértice de máximas acciones. Tiene sentido económico, queremos maximizar rendimiento, así que concentramos en el activo de mayor rendimiento hasta el límite que imponen las restricciones. La guía de formulación resume el proceso en 4 preguntas. Muy top. Primero que sigue. Eso define las variables. Inicia un segundo. ¿Qué se optimiza? Eso define la función objetivo. Tercero. ¿Qué limita las decisiones? Eso define las restricciones. Cuarto. Las cantidades pueden ser negativas. Eso define si agregamos condiciones de no negatividad. Este esquema de 4 preguntas es una herramienta muy práctica. Aplíquenla siempre que tengan que formular un problema nuevo. Hay un error frecuente que vale la pena mencionar: olvidar las restricciones de no negatividad. En problemas de producción, inversión o logística, las cantidades físicas y monetarias siempre son mayores o iguales a 0. Si se omiten estas restricciones, el solver puede encontrar soluciones matemáticamente válidas, pero físicamente absurdas, como producir cantidades negativas de un bien. Es un error que parece obvio, pero que aparece con frecuencia, especialmente cuando uno está concentrado en las restricciones de recursos y se olvida de los límites naturales de las variables. En la sección 7 construimos una función en Python que automatiza la resolución gráfica para cualquier problema de dos variables
La función se llama resolver guión bajo PL guión bajo gráfico y recibe los coeficientes de la función objetivo, la matriz de restricciones y el vector de lados derechos. El algoritmo que implementa es el siguiente. Primero toma todas las restricciones, incluyendo las de no negatividad implícitas, y las combina de A pares usando combination iterators. Para cada par, resuelve el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas usando numpy.linadd.solve en la siguiente. Si la solución existe y es factible, es decir, si satisface todas las restricciones y es no negativa, la agrega a la lista de vértices candidatos. Igualmente evalúa z en cada vértice y devuelve el que maximiza. Fíjense el detalle de la verificación de factibilidad. Usa una tolerancia numérica de 10 al menos 10 en lugar de comparar con 0 exacto. Eso evita errores de punto flotante, cuando un punto está exactamente sobre la frontera de una restricción. Ahora usamos la función para resolver el problema de la panadería. La llamada es directa, pasamos C y B. La función devuelve una tupla con tres elementos: la tabla de vértices, el vértice óptimo y el valor óptimo de z. La tabla resultante muestra todos los vértices encontrados, sus coordenadas y el valor de z. El óptimo está marcado con un asterisco. Deberían ver el vértice 40,30 con z igual a 1600, que coincide con lo que calculamos manualmente antes. Esto valida la función. Sí. Aplicamos la función a un problema nuevo, una fábrica de muebles que produce sillas y mesas. Las sillas dejan 40 pesos y las mesas 70. Las restricciones están en las matrices C-muebles, A-muebles y B-muebles. La función encuentra los vértices de la región factible de este problema y evalúa z en cada uno. El óptimo queda marcado. Noten que podemos reutilizar la misma función para cualquier problema de dos variables, simplemente cambiando los datos de entrada. Esa es la ventaja de encapsular la lógica en una función. Ya vamos al ejemplo integrador, que es el más completo de la clase. Una página agroindustrial produce dos derivados de soja, aceite y harina. La ganancia es de 500 pesos por tonelada de aceite y 300 por tonelada de harina. Las restricciones involucran tres recursos: soja, capacidad de planta y horas de trabajo. Además hay un contrato mínimo de 10 toneladas de harina por semana. Fíjense que el contrato mínimo es una restricción del tipo x 2 mayor o igual a 10, que es una desigualdad en el sentido opuesto al usual. Eso es algo que no habíamos visto antes en esta clase. En esta celda cargamos los datos del problema agroindustrial. El vector C-soja tiene los coeficientes 500 y 300. La matriz A-soja tiene 4 filas, las 3 restricciones de recursos más una cuarta fila que modela el contrato mínimo. Lo que hacemos acá para el contrato mínimo es lo siguiente: queremos x2 mayor o igual a 10. Para expresarlo como una desigualdad menor o igual, que de forma estándar, lo multiplicamos por menos 1. Menos x2 menor o igual a menos 10. Por eso la cuarta fila de A-soja es 0,-1 y el cuarto elemento de B-soja es menos 10. Ese truco de multiplicar por menos 1 para cambiar el sentido de la desigualdad es muy importante de recordar. Ya vamos a resolver -PL-gráfico y obtenemos la tabla de vértices con el óptimo marcado. Esta celda genera el gráfico de la región factible del problema agroindustrial. Graficamos las tres restricciones de recursos como líneas y el contrato mínimo de harina como una línea horizontal punteada en igual a 10, usando matplotlib.axline. La región factible queda encima de esa línea horizontal y por debajo de las otras tres. El punto óptimo aparece marcado con una estrella roja. Las coordenadas y el valor de z óptimo se muestran en la leyenda. Noten que la presencia del contrato mínimo desplaza la región factible hacia arriba, eliminando todos los puntos con menos de 10 toneladas de harina. Eso puede cambiar cuál vértice es óptimo respecto a un problema sin esa restricción. Esta celda hace un análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Es preguntarse cómo cambia la solución óptima cuando cambiamos los datos del problema. Acá en particular variamos el precio del aceite, desde 300 hasta 800 pesos por tonelada, en pasos de 100, manteniendo fijo el precio de la harina en 300 gas un monte. Para cada valor del precio del aceite, llamamos a resolver -PL, -gráfico, y registramos el vértice óptimo y el valor de z. El dataframe resultante muestra cómo evoluciona la solución. Fíjense el patrón. A precios bajos del aceite, el óptimo concentra en harina.
A medida que sube el precio del aceite, en algún punto la solución salta a un vértice diferente que produce más aceite. Ese salto ocurre cuando la función objetivo se vuelve paralela a una restricción activa. El análisis de sensibilidad nos dice en qué rango de precios la decisión óptima no cambia, y en qué precio hay que replantear la estrategia de producción, Las conclusiones del ejemplo integrador son 4. Primera, el contrato mínimo de harina restringe la región factible, la empuja hacia arriba, reduciendo el espacio de soluciones posibles. El óptimo se encuentra en un vértice, como predice el teorema fundamental, sin excepción. Tercera, el análisis de sensibilidad muestra que al cambiar la ganancia del aceite, la solución óptima puede saltar a otro vértice. Es muy importante, el método gráfico funciona solo para dos variables. Problemas reales tienen decenas o cientos de variables, y ahí necesitamos métodos computacionales. Esa última conclusión es la que motiva las próximas clases. En las clases 27 y 28 vamos a usar SCPI y Pulp para resolver problemas de programación lineal de manera computacional. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 27 vamos a resolver problemas de Pele usando SCPI con la función limprog, que implementa el método simplex y permite escalar a problemas con muchas variables y restricciones. Como referencia bibliográfica de la clase, les dejo el artículo de Wikipedia sobre programación lineal en inglés. Está completo y sirve para quienes quieran una primera aproximación más informal. Noten que esta clase conecta directamente con la clase 23. En esa clase resolvimos sistemas de ecuaciones lineales, es decir, igualdades. Ya no en ecuaciones. La promoción en ecuación lineal es conceptualmente una extensión de lo que ya vieron. Hasta acá llegó la clase 26. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado, y nos vemos en la siguiente clase